conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hola amigos y hermanos, quiero darles una cordial bienvenida a esta serie doctrinal titulada En Busca de la Verdad. Sean bienvenidos ustedes que nos están viendo por este canal de televisión, como aquellos que nos siguen por diferentes redes sociales, o a lo mejor tú que te encuentras en un grupo pequeño estudiando esta serie. Sean bienvenidos. El Señor Jesús dijo allí en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Cada persona que ha conocido a Jesús y su verdad ha encontrado libertad en Cristo. Tú aceptas a Jesús, aceptas su verdad, y eso rompe cadenas que te impiden de ser libre en la vida. Encuentras libertad mental, libertad emocional, libertad espiritual y aún libertad física, porque el Señor rompe cadenas de vicios, de malos hábitos. En esta ocasión vamos a estudiar la verdad sobre el juicio investigador, la parte 2. En nuestro estudio pasado miramos la parte 1. Y mira cómo dice aquí en Apocalipsis 14, 6 y 7. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y lengua y tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temer a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. En nuestro estudio pasado preguntábamos si ya estamos viviendo nosotros ahora en el tiempo de la hora del juicio de Dios, como lo presenta este ángel aquí en Apocalipsis 14. Y descubrimos del libro de Daniel capítulo 8 y versículo 9 que comenzó el juicio investigador en el cielo. Vamos a ver ahora si ya comenzó y cuándo es que comenzó. El juicio, dijimos, tiene 3 fases. La primera fase es el juicio investigador. Después viene el juicio registrador y juicio ejecutador, que en otros estudios vamos a ir viendo esas otras fases. Pero la primera fase del juicio es el juicio investigador. Como los juicios terrenales, se ven evidencias, se revisan evidencias para poder entonces llevar a cabo un juicio. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos tú y yo. Quiere decir que primero comienza el juicio por los cristianos, por aquellos que han tenido sus nombres escritos en el libro de la vida, comenzando desde Adán, avanzando en nuestro tiempo, que de una o de otra forma han hecho decisiones en favor de la verdad, han aceptado a Jesús, el plan de salvación, y sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Y sigue diciendo: y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Quiere decir que después se estudian las vidas de aquellos que rechazaron el evangelio. ¿Cuándo comenzaría la purificación del santuario? En Daniel 8:14 decía: Él me dice, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Y en nuestro estudio pasado decíamos que Daniel entendía lo que era la purificación del santuario. Él había crecido viendo este tipo de ceremonias, fiestas. Esta era una ceremonia especial que se llevaba en el otoño a cabo, y que el sacerdote oficiaba en el templo, día con día se oficiaba en el santuario, en el lugar santo. Estaba dividido en 2 partes, 2 compartimentos tenía. Y en el lugar santo de mañana y de tarde se oficiaba, pero una vez al año el sumo sacerdote entraba al segundo compartimento y se le llamaba la purificación del santuario, porque cuando la gente venía arrepentida día con día a pedir perdón a Dios, traían los sacrificios al atrio. De esos sacrificios el sacerdote traía un poquito de sangre y lo ponía en uno de los cuernos del altar del incienso. Y eso se hacía de mañana y de tarde, y ofrecía incienso que representaba las oraciones de aquellos penitentes que venían arrepentidos a buscar el perdón de Dios. Y durante el año, tarde y mañana, se llevaba a cabo este tipo de ceremonia. Pero una vez al año
se llevaba la purificación del santuario, esa ceremonia que era un día de expiación o también un día de juicio para el pueblo de Dios. Y Daniel entendía todo eso, lo que no entendía cómo el santuario iba a ser purificado. ¿Por qué? Porque cuando Daniel recibe esta visión en el capítulo 8, fue en el año 551 y ya hacía 35 años que el templo había sido destruido por el ejército de Babilonia y se habían interrumpido los servicios del santuario. Y Daniel quería entender, quería aplicarle a esta visión el santuario terrenal, pero descubrimos en el estudio pasado que estaba hablando del santuario celestial, no del santuario terrenal, porque en el versículo 17 del capítulo 8 dice así: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Empero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Dios manda al ángel Gabriel a decirle esto a Daniel y simplemente le dice: no te preocupes, porque esta parte de la visión, de la profecía, tiene que ver con el tiempo del fin, no era para el tiempo de Daniel. Entonces en el versículo 27 dice Daniel: y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, hice el negocio del rey. Mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien le entendiese. Fue tanta la tensión mental, emocional, espiritual de Daniel que aún cayó enfermo, se quebrantó, quería entender. Él entendió la primera parte de la visión. En nuestro estudio pasado ya miramos eso, de las bestias, ¿no? La primera parte de la visión. Él entendió, se le explicó todo eso, el surgimiento y la caída de los imperios simbolizado por bestias. Pero esta parte del capítulo 8, versículos 13 y 14 que tenía que ver con la purificación del santuario, Daniel no le entendía. Y repito, él quería aplicarle esa profecía al santuario terrenal, pero ya estaba destruido para entonces el templo. ¿Y cómo es que se iba a llevar a cabo la purificación del santuario? Y eso quebrantó a Daniel. En nuestro estudio pasado miramos esta llave profética y la voy a repetir ahora, que nos va a ayudar a entender periodo de tiempo en profecía bíblica. En Ezequiel 4:6 dice: día por año te lo he dado. En Números 14:34, un año por cada día. Por lo tanto, en profecía bíblica, un día representa un año. Y en la profecía bíblica miramos que aquí a Daniel se le dice que hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario sería purificado. Pero como cada día representa un año, estaba hablando de un periodo de 2300 años. Con razón, entonces en el versículo 17 se le dice: entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ahora cobra sentido esto. No tenía que ver con el tiempo de Daniel, lo de la purificación del santuario, tenía que ver para el tiempo del fin, en el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo. Y en el versículo 21 encuentras que Daniel está orando, ya ahora en el capítulo 9. Comienza Daniel orando desde el principio del capítulo, pidiendo sabiduría a Dios, reconociendo que se equivocaron, reconociendo que como pueblo se habían rebelado en contra de Dios, habían pecado y por eso se encontraban exiliados en Babilonia. Y aquí dice en el versículo 21, aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Y Dios manda al ángel Gabriel para que le explique lo que no había entendido Daniel del capítulo 8. Y los versículos 22 y 23 dicen: e hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tu ruego salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Y cuando tú lees todo el capítulo 9 de Daniel,
descubres que no se le da ninguna nueva visión a Daniel. ¿De qué visión está hablando el ángel Gabriel? De la visión del capítulo 8, específicamente los versículos 12 y 13, que no entendía Daniel, que tenían que ver con la purificación del santuario. ¿Cuándo comienzan y terminan estos 2300 años? Porque ya descubrimos que cuando se le dice hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado, Dios le estaba hablando de un periodo de 2300 años. Pero ¿cómo encontramos el punto de partida para entonces cronológicamente seguir esta profecía y saber cuándo comienza el juicio investigador en el cielo? Bueno, en el mismo libro de Daniel, capítulo 9, se nos da la clave. Mira lo que se le dice ahí en el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea, Dios le dice de esa profecía de los 2300 días, 70 semanas están apartadas para tu pueblo, para el pueblo judío. Y 70 semanas por 7 son 490 días, pero como está hablando en terminología profética, es un periodo de 490 años. O sea, de la profecía de los 2300 años, los primeros 490 años tenían que ver con el pueblo judío. Y vamos a ver cómo se cumplió eso. Si tú divides entonces la profecía de los 2300 días proféticos o años literales, descubres que la primera mitad tiene que ver con los judíos, que son las 70 semanas. Y la segunda parte, el restante, los otros 1810 años, comienza a contar después de que se cumplen esas 70 semanas para completar los 2300 años. Y mira, en el versículo 25 se da la clave, el punto de partida. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Por lo tanto, se le dice a Daniel, mira, desde que se dé la orden de ir a edificar a Jerusalén, hasta que venga el Mesías príncipe, va a haber 62 semanas, 7 semanas y 62 más, o sea, 69. Eran 70 que estaban apartadas para el pueblo judío, pero las primeras 69 se iban a ir desde que se diera la orden para edificar Jerusalén hasta que apareciera el Mesías príncipe. Recuerden que dijimos que estaba destruido el templo y parte de la ciudad cuando Daniel recibió esta visión. Y si tomamos el principio de nuevo profético de día por año te lo he dado, entonces vemos que un día profético es un año, 69 semanas multiplicado por 7 sería 486 días o años. Quiere decir que del decreto para restaurar Jerusalén al Mesías príncipe habría 69 semanas proféticas o 483 años. ¿Cómo podemos saber cuándo se dio ese decreto? ¿De qué decreto se está hablando? Que cuando se diera la orden para edificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría 7 semanas y 62 más. ¿Cómo sabemos de qué decreto está hablando? Porque de ahí podemos tener el punto de partida y se nos haría fácil para poder entonces ubicar cuándo se cumple esa profecía. Sabes que históricamente está comprobado que hubo 3 decretos. El primero fue dado por el rey Ciro en el año 538 a.C. En cuanto vencen a Babilonia, el imperio de Medo-Persia se establece y el rey Ciro da la orden que los judíos que quisieran regresar a Jerusalén lo hicieran. Pero este decreto se anuló. ¿Por qué? Los pueblos que quedaban alrededor de Israel, hablando ahora como
los pueblos árabes, digamos, se quejaron con el rey, le dijeron: mira, leen la historia, este ha sido un pueblo revoltoso, y si tú permites que reedifiquen la ciudad y la muralla, se van a rebelar en contra de ti. Lo han hecho en contra de otros gobiernos en el pasado, y se anuló ese decreto. Hubo un segundo decreto ahora por el rey Darío I, está en la historia también, en el año 539 antes de Cristo, y sucedió exactamente lo mismo. Se canceló, se anuló. Y el tercero fue por el rey Artajerjes en el año 457 antes de Cristo. Está en la historia y está en la Biblia, y este sí se mantuvo, al punto que no solamente se les daba libertad de ir a edificar el templo y la ciudad y la muralla, sino que también se les dio cierta autonomía para que aplicaran no solo las leyes de Medo-Persia, sino también las leyes judías. Y en el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 12 y 13, encuentras ese relato. Dice: Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo, salud, etcétera. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir contigo a Jerusalén, vaya. Y aquí se da la orden, y este decreto se mantuvo, y eso fue exacto en el año 457 antes de Cristo. Por lo tanto, amados, ya tenemos el punto de partida para comenzar a seguir esta profecía cronológicamente. Entonces vemos que el decreto se da en el año 457 y iba a haber 7 semanas y 62 semanas. Las primeras 7 se llevaron en reedificar la ciudad y el templo, que fueron 49 años, nos lleva hasta el año 408 antes de Cristo, y las otras 62 más para cumplirse las 69, si las seguimos cronológicamente, nos lleva exactamente al año 27 después de Cristo, cuando vendría el Mesías príncipe. ¿Qué sucedió en el año 27 de nuestra era? Está en la historia y está también en la Biblia. Vamos a verlo. En Lucas capítulo 3 versículo 1 y luego el 21 dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Ya no estaba reinando Medo-Persia, ya no estaba reinando tampoco Grecia, ahora estaba el imperio romano para el año 27 de nuestra era. Y aquí dice que fue en el año 15 del reinado de Tiberio César que sucedió esto. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. El año 15 del reinado de Tiberio César fue exactamente el año 27 de nuestra era. Quiere decir que Jesús fue bautizado justo al tiempo profetizado. Qué maravilloso cómo Dios lo profetizó, y exacto la historia confirmó esta larga profecía. Y en el versículo 22 del capítulo 3 de Lucas sigue diciendo: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Así Jesús es bautizado y es ungido con el Espíritu Santo. El Mesías príncipe es ungido con el Espíritu Santo para comenzar su ministerio, su misión. Notas que se cumplió exactamente. Y luego el versículo 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Habría 7, que es lo que iba a tomar para restaurar Jerusalén y todo, el templo, la muralla, y después 62 más hasta que viniera el Mesías príncipe, cuando Jesús fuera bautizado. Y después de que Jesús fuera bautizado, dice que se le iba a quitar la vida al Mesías príncipe, y no por sí mismo, él no se la iba a quitar, le iban a quitar la vida. Versículo 27, mira qué interesante.
Ya habían pasado 69 semanas, pero dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, iba a haber 70 semanas que estaban apartadas para el pueblo judío. Jesús es bautizado, ahí llega a las 69, habría una semana más todavía para completar las 70, pero a la mitad de la semana iba a hacer cesar el sacrificio. ¿Qué sucedió 3 años y medio después de que Jesús fue bautizado? Vamos a analizar la profecía de las 70 semanas con este diagrama. Mira, el decreto se da en el año 457. Jesús es bautizado en el año 27 de nuestra era. Ahí se van las 69 semanas, los 483 años. Pero dice que a la mitad de la semana iba a hacer cesar el sacrificio, 3 años y medio. ¿Qué sucedió 3 años y medio después? Jesús muere en la cruz del Calvario en el año 31. Es bautizado en el otoño del año 27. Jesús muere en la primavera del año 31. Exactamente 3 años y medio después. Y luego tenemos una media semana que falta para confirmar el pacto con muchos, que es cuando el evangelio pasa a los gentiles en el año 34. Entonces, a la mitad de la semana, Cristo el Mesías haría cesar el sacrificio. ¿Qué sucedió cuando Jesús muere en la cruz del Calvario? Se estaba celebrando la Pascua, estaba por comenzar la fiesta de la Pascua, todo estaba listo en el templo. Jesús muere en la cruz del Calvario el viernes de tarde, cuando estaba ya por ponerse el sol, estaba por comenzar el sábado y iba a comenzar la fiesta de la Pascua. Y mira lo que dice Marcos ahí en el capítulo 15, versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de alto a bajo. Jesús dijo: consumado es, y se rompe el velo del templo, mostrando que todo ese sistema de sacrificios había llegado a su fin. Por lo tanto, conforme esta profecía, el Mesías sería crucificado en el año 31 después de Cristo, y exactamente así sucedió. Por otro lado, conforme la profecía dada a Daniel, el pacto de Dios con los judíos cesaría en el año 34, así terminando las 70 semanas. No quiere decir que ahora, si un judío busca a Dios, no hay salvación para los judíos. Como nación elegida perdieron ese privilegio, pero toda persona, judía o no judía, que acepta a Cristo recibe el perdón y es aceptado como hijo. ¿Qué sucedió en el año 34? Esteban fue apedreado, fue el primer mártir. Los líderes judíos rechazan el evangelio y entonces el evangelio pasa a los gentiles. Entonces está fácil ahora poder ubicar esta profecía. Notas, las 70 semanas nos llevan hasta el año 34, que son 490 años. Faltan 1810 años más para los 2300. Se los sumas al año 34 y nos lleva al año 1844 de nuestra era, que es cuando comenzó el juicio investigador en el santuario celestial. Quiere decir que desde el año 1844 hemos estado viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Por eso en Apocalipsis 14 dice: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Desde el año 1844 comenzó esa primera fase del juicio investigador. Y la gente ahora vive indiferente. Yo no sé tú, pero ahora cuando la gente anda con el vaivén de la vida, en el cielo se está decidiendo el destino eterno de los seres humanos. Tu destino, el mío también. Cuando termine ese juicio, se van a pronunciar estas palabras que están en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. O sea, en terminología teológica se le llama el cierre de la gracia. Ahora tu destino eterno y el mío puede cambiar dependiendo las decisiones que hagamos. Pero una vez que termine ese juicio investigador, se sella el destino eterno de cada quien, y entonces Cristo aparece en gloria por su iglesia.
Cristo viene por su iglesia. Entonces, amados, sabemos que el juicio investigador, la purificación del santuario comenzó en el año 1844. ¿Cuándo termina? No lo sabemos, pero cuando termine es cuando comienza la eternidad, o lo que el Señor Jesús le llamó el fin del mundo. Pero conforme las otras profecías bíblicas y señales que dio el Señor Jesús de su venida, estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. En Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¡Qué maravilloso! Puede ser que tú no te grabaste todas estas fechas, no te las tienes que grabar. Lo más importante es entender que ahora se está decidiendo el destino eterno tuyo y mío. Es que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo, que Cristo pronto vendrá en gloria. Pero el mensaje más importante es que Jesús está de tu lado y de mi lado en el santuario celestial. Se presenta delante del Padre, presenta esa sangre que Él derramó en la cruz como sacrificio por tus pecados y mis pecados. ¿Aceptarás ese sacrificio? Ojalá que lo hagas para que tengas esperanza de vida eterna. Y entonces en Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Si Cristo viene pronto, la pregunta más grande: ¿estás listo tú, mi amado? ¿Está lista tu familia? El Señor quiere que tú estés preparado. Ya cuando Cristo venga va a ser demasiado tarde. Hay gente que piensa que cuando por fin Cristo viene por su iglesia, allí comienza el juicio. Ya el destino eterno de cada quien se decidió en el juicio investigador. Recuerda que el juicio tiene 3 etapas: juicio investigador, juicio registrador y por fin juicio ejecutador. Pero cuando Cristo viene en gloria, ya la primera fase del juicio pasó. El juicio investigador, el destino eterno de cada quien ya se decidió. Cristo viene por su iglesia. Y descubrimos en un estudio pasado que cuando vamos al cielo, en el cielo se lleva a cabo el juicio registrador. Vamos a ver los libros, ver por qué se perdió la gente, descubrir que los juicios de Dios son santos y verdaderos. Y cuando termine ese periodo de 1000 años que menciona en Apocalipsis 20, entonces viene el juicio ejecutador. Cuando viene lo que dice en Apocalipsis, la segunda resurrección, y resucitan todos los que bajaron a la tumba sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo, que rechazaron el evangelio y a Cristo. Resucitan para entonces recibir la paga por el pecado, que es la muerte eterna, que es el juicio ejecutador. Yo quiero orar por ti para que tú y tu familia puedan tener la certeza de que los nombres de ustedes permanecen en el libro de la vida. Yo quiero que mi nombre esté allí, y sé que Jesús está ahora en el juicio, en el santuario celestial, intercediendo por mí. Quiero que Él también haga lo mismo por ti, que tú lo aceptes. Vamos a orar. Padre celestial, gracias porque Jesús murió por nosotros en la cruz y ahora está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Gracias, ayúdanos a apreciar ese sacrificio, ese ministerio de Jesús, y que nuestros nombres estén en el libro de la vida, porque te lo pedimos en ese nombre sagrado que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.